Bueno, la verdad es realmente un placer compartir esta entrevista a continuación porque vamos a hablar de Abaddon, la desglobalización y los monstruos incubados en las grietas. Es este libro de Claudio Fantini, el trabajo más reciente de Claudio Fantini, que, bueno, está con nosotros esta mañana, prestigioso politólogo, analista, periodista argentino, por cierto, escritor. En este material se analiza esta etapa de la historia y para profundizar justamente sobre esta visión, sobre los nuevos líderes políticos, el terrorismo de ISIS, la nueva realidad internacional, lo estamos recibiendo esta mañana. Claudio, es un placer que nos acompañes. El placer es mío, Danilo. Muchísimas gracias por la invitación. Debo confesarme un seguidor tuyo. Uy, un honor. Te escucho en Radio Sarandí, cuando estás con el colega Jaime Clara, sobre todo los sábados a la mañana, que cuando tengo tiempo de escuchar el desarrollo de tus columnas de análisis. ¿Cómo estás definiendo en el trabajo, en el libro, esta nueva etapa de la historia contemporánea que estamos viviendo? Bueno, lo que explico en las páginas de Abaddon es los rasgos fundamentales de este momento de la historia en el mundo. Entre esos rasgos fundamentales está la máxima creación de riqueza de toda la historia y al mismo tiempo una inmensa impotencia, diría, en todos los rincones del planeta para evitar que la riqueza se hiperconcentre en muy pocas manos, ¿no? O sea, la hiperconcentración de riqueza es uno de los fenómenos de este tiempo. El otro fenómeno de este tiempo es la aceleración cada vez más vertiginosa del avance tecnológico, llevando al hombre hacia umbrales de lo desconocido. El hombre pierde una noción de futuro. Por lo tanto entra en la incertidumbre, entra a ser dominado por el miedo y eso explica que las sociedades estén fisurando, que en esas fisuras irrumpan liderazgos demagógicos que se alimentan del odio político, ¿no? Del odio de un sector de la sociedad contra otro sector de la sociedad. Este es un tiempo de engendros demagógicos, que en el caso de Estados Unidos se llama Donald Trump, que en el caso de Europa tiene ejemplares como Marine Le Pen en Francia, o Geert Wilders en Holanda, o Norbert Hofer en Austria, desde neonazis a izquierdas muy duras como la de Jean-Luc Mélenchon en Francia, que reivindicaba el chavismo en la última elección, en un momento en el que el chavismo parece caerse de a pedazos, ¿no? Terriblemente autoritario, represor. Esos son los rasgos que están descriptos. Está descrito el fenómeno Trump, la historia, ¿no?, de cómo se produce esta llegada al poder. Está descrito el fenómeno ISIS, y luego hay una suerte de teoría del por qué en este momento se están produciendo estos engendros demagógicos en todos los rincones del planeta. A Trump lo definís como un megalómano bastante delirante. Sí. Desde aquel enero donde asumió hasta hoy, ¿qué podemos decir de Trump? ¿Era lo que esperábamos? ¿Lo que se podía ver? ¿O ha sorprendido? Mira, yo en Abaddon planteaba que la llegada de Trump está tan a contramano de la historia norteamericana en cuanto a la elección de presidentes implica que las consecuencias iban a ser dos. Trump es el primer presidente que llega proponiendo reemplazar el sistema norteamericano que desde el origen puso a las instituciones por sobre el poder presidencial. Los padres de la institucionalidad, de la Constitución norteamericana, Jefferson, Madison, Hamilton, crearon un sistema en el cual hay un presidente, pero con el poder acotado por el Senado, que tiene una gran cuota de poder, por la Corte Suprema. Incluso se menciona al periodismo como un cuarto poder, o sea, crea límites. Trump llega proponiendo el modelo de Putin. Antes que saltara el Russiagate, ¿no? Las pruebas de que Putin está detrás del triunfo de Trump es que Trump mismo proponía a Putin como modelo de liderazgo. Claro, hay líneas de conexión entre Putin y Trump absolutas, absolutas. Entonces yo digo, acá o triunfa Trump y su principal ideólogo, para mí el ventrílocuo de Trump es Steve Bannon,
un extremista de ultraderecha, de ideas racistas, un supremacista blanco, que propone el modelo de Vladimir Putin, o sea, el modelo que tiene que ver con la cultura política rusa, que es el zarismo, en la cual el líder, el gobernante, está por encima de las instituciones. Hoy hay un ropaje institucional, está la Duma, está la Corte Suprema, supuestamente son poderes independientes, pero en la realidad no lo son. En la realidad el que está sentado en el despacho principal del Kremlin es quien está por encima de las demás instituciones. A eso lo propuso el propio Trump expresamente, y lo que yo planteo en Abaddon y explico es cómo se da este fenómeno, cuáles son sus características y en qué puede terminar. O triunfa Trump y Steve Bannon, sobre todo, que es el ideólogo, sobre el sistema y cambia y vamos a ver un Estados Unidos institucionalmente más parecida a Rusia, o el sistema termina absorbiendo a Trump. Hasta acá daría la impresión de que el sistema le está ganando a Trump. De hecho, Steve Bannon primero fue sacado del Consejo de Seguridad Nacional y hace poquito fue sacado también del cargo de hiperjefe de asesores que tenía en la Casa Blanca. Hasta acá. Pero el fantasma del juicio político por el Russiagate, o sea, por el hecho de que Rusia puede haberlo ayudado a ganar la elección, y el fantasma de, incluso diría yo, un juicio político por negligencia, por incapacidad para gobernar, me parece que sigue siendo muy grande. De Trump te traigo un poco a la región. Recién lo mencionabas. Antes de llegar a Argentina, hablabas de la situación de Venezuela. Hay un análisis, supongo, profundo de lo que ha sido toda esta evolución chavista que ha devenido en el gobierno de Nicolás Maduro con la situación dramática que hemos vivido en los últimos meses en Venezuela. ¿Qué análisis se hace, somero, para que el público pueda saber a lo que se enfrenta en el libro? Someramente diría que el proceso chavista está entrando en una tercera etapa. La primera fue el liderazgo de Chávez, que era un liderazgo que yo defino como mayoritarismo hegemónico. El mayoritarismo hegemónico es un liderazgo que está encuadrado dentro de la cultura política autoritaria, pero no es específicamente una dictadura, porque el líder tiene el apoyo de la mayoría. Cuando Chávez dictó una constitución, la de 1999, dejó la institucionalidad de la democracia liberal, porque él ganaba las elecciones. Incluso cuando la oposición cumplimentó los requisitos para un referéndum revocatorio, Chávez lo hizo, cumplió con su constitución y fue un referéndum revocatorio. Con Maduro se inicia una segunda etapa porque Maduro pierde el apoyo de las mayorías, ¿no? Se convierte en una minoría el chavismo en el poder y entonces pasa del mayoritarismo hegemónico a la dictadura. El primer paso fue que la última elección verdaderamente plural, que fue la de la Asamblea Nacional, o sea, el Poder Legislativo, triunfó abrumadoramente la oposición, mostrando la nueva realidad. Y lo que hizo Maduro fue lo que yo llamo una vasectomía institucional, convirtió el Congreso en un holograma. Es una legislatura que no puede legislar. Luego incumplió con la Constitución porque la oposición cumplió los requisitos para un referéndum constitucional y no lo dio, ahí ya se siguió apartando de la Constitución, luego suspendió el calendario electoral, ahí ya estábamos en el terreno de la dictadura. A eso sumémosle la represión con muchísimos muertos, las cárceles abarrotadas de presos políticos. Sí. El riesgo es que ahora, Asamblea Constituyente mediante, se esté pasando de la dictadura al totalitarismo, y el totalitarismo no es lo mismo. El totalitarismo es la dictadura absoluta. Ahí no va a haber ni siquiera ropaje de institucionalidad democrática, se va a pasar al régimen de partido único. Ese es el gran riesgo por estas horas. ¿Pensás que estos diálogos que se están desarrollando con la oposición en Dominicana pueden arrojar algo o es por la galería? Yo la verdad tengo muy poca expectativa. Ojalá que me equivoque, yo no descarto nada, ojalá que me equivoque. Creo que más que diálogo lo que tiene que haber ahí es una negociación. Creo que esa negociación tiene que dejarle una puerta abierta a las cabezas del régimen, porque si pierden el poder pueden perder también la libertad ambulatoria, porque hay vínculos con el narcotráfico, contrabando de combustible, enriquecimientos ilícitos de todos los colores. Entonces creo yo que no se dialoga con un poder de esas características, sino que se negocia. La oposición siempre había cometido un grosero error, el de no entender
que el chavismo no nació de un repollo, no fue un accidente, sino una consecuencia de desmanejos, de decadencia dirigencial que venía desde hace décadas. Tendrá que corregirlo y tendrá que entender la complejidad de este momento de la historia si se quiere rescatar ese país de la instancia oscura en la que está. Y me animo a arrimarme hasta Argentina con este proceso político que ha desarrollado el pueblo argentino con muchos años de gobiernos kirchneristas que ahora dan paso a la oposición accediendo al gobierno a través de Mauricio Macri y esta nueva configuración que por un lado tenemos un kirchnerismo que se agrupa para convertirse en oposición y disputar nuevamente en el terreno electoral con un Macri que lleva a la Argentina allí con situaciones económicas, configuraciones económicas complejas, con alza de precios, con una recomposición de la economía interna, que a la vez ese kirchnerismo, además de ser oposición, tiene que enfrentar procesos judiciales que están en desarrollo y en marcha, ¿no? Recién leíamos un título de Clarín de hoy de mañana sobre la actividad, por ejemplo, de Máximo Kirchner. ¿Qué Argentina tenemos hoy? ¿Es la Argentina que se esperaba cuando pierde Cristina, pierde el kirchnerismo, mejor dicho, y gana Macri? Bueno, yo creo que es una Argentina muy, muy compleja, muy en su laberinto, muy en su cuadratura de círculo. Creo que hay un gobierno que comete errores por negligencia y también comete errores porque donde debiera haber asesores con sensibilidad social y política y una mirada profunda de lo político, lo que uno ve son coaching, son gurúes publicitarios, ¿no? Entonces, que hacen que haya un gobierno que no sepa calibrar la gravedad de ciertas cosas o la sensibilidad con la que hay que manejar otras ciertas cosas. Más allá de sus errores, creo que el gobierno no es la continuación de una dictadura de hace casi 4 décadas. Es absurdo plantearlo de ese modo. Creo que si desde el kirchnerismo lo describen como un neoliberalismo aplicando un ajuste salvaje, mientras los economistas ortodoxos lo describen como un neokirchnerismo o un kirchnerismo light o un populismo de buenos modales, me parece que tan errado no debe estar, ¿no? Y que tal vez haya verdaderamente una tercera vía a la cual los del gobierno llaman gradualismo. Creo que en eso se pueden estar cometiendo más o menos errores. Lo que está claro es que lo anterior era una ficción y las ficciones terminan y nunca terminan bien. Se sale dolorosamente de las ficciones. En fin, con sus pros y sus contras, creo que Argentina está transitando lo que puede ser un caso testigo, uno de los 2 casos testigos en la región, la salida al pospopulismo. En el caso de Ecuador, que igual que Bolivia, en el manejo económico nada tiene que ver ni con el kirchnerismo y mucho menos con el chavismo. Desde mi punto de vista, Evo Morales ha sido un muy buen gobernante de Bolivia en lo económico y su manejo no tiene mucho que ver con su discurso. Hay una hiperideologización en el discurso que choca. En el discurso se presentan con esta afinidad ideológica que tenían los países de la región, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, Evo Morales Brasil. Debe ser el mejor presidente que ha tenido Bolivia. En una de esas no el que tiene el mejor discurso, en una de esas tenía el mejor discurso algunos presidentes anteriores. Pero en los hechos es el mejor gobernante que ha tenido. Lo mismo Rafael Correa, pero Rafael Correa particularmente en lo político era el populismo, era autoritario, sectario, se lo lleva puesto. Bueno, el populismo en Ecuador es Lenín Moreno, una astilla del mismo palo, que está cambiando, que está yendo de la confrontación al país de los consensos. Creo que en Argentina tendría que ocurrir lo mismo. Creo que Macri tendría que ir hacia los consensos. Creo que todavía no ha emprendido ese camino. Creo que es una de sus deudas y, si se quiere, de mi punto de vista, una de sus deudas más graves, ¿no? Claudio, y no voy a cerrar sin preguntarte qué mirada tenés desde nuestro Uruguay. Estamos en una situación política bastante agitada, caldeada, una interna del partido de gobierno con la renuncia del vicepresidente de la República, la asunción
de la señora de Mujica o de la esposa de Mujica, como la titulan los grandes medios internacionales, ¿no? Acá en la interna decimos asumió Topolansky. Para los grandes medios vende más Mujica, la figura de Mujica, dicen asumió la esposa de Mujica. Sí. Bueno, visto desde Argentina y siendo yo argentino, yo siempre sentí cierta envidia por la clase dirigente en Uruguay. Sus derechas y su centro derecha y su centro izquierda me parecen respetabilísimas. En mi país, la clase dirigente por derecha y por izquierda, desde mi punto de vista, muestra una decadencia patética, calamitosa, ¿no? Su centro derecha, su centro izquierda, hay una propensión al sectarismo, al autoritarismo, al odio contra el otro. A mí me parece envidiable un país donde hay dirigentes liberales como Luis Lacalle, como su hijo, como Sanguinetti, y me parecen envidiables sus dirigentes de centro izquierda, Tabaré Vázquez, el gobierno que hizo Mujica, ¿no? A mí, incluso, bueno, yo hoy veía en una publicación acá una entrevista que me hicieron, aparecía un término que lo puedo haber usado, pero que al verlo me suena muy fuerte, ¿no? Como que el kirchnerismo lo odia a Mujica. Fue una entrevista a una periodista brillante que me encantó el diálogo, y por ahí uno en un diálogo usa palabras que después están más queriendo significar tal cosa. Yo lo que explicaba es que el kirchnerismo fue sectario, ¿no? Y en su sectarismo, en su radicalización, en su autoritarismo, mi convicción es que lo desacomodaba Mujica. Mujica tenía opiniones respecto a la Argentina que eran muy interesantes y eran balsámicas, pero sobre todo para la oposición. No para la oposición recalcitrante, para los sectores más conservadores, que siempre lo van a mirar mal por estar en una vereda de centro-izquierda, o por tener el pasado que tuvo, la historia que tuvo, siempre desde el conservadurismo duro, la derecha ideologizada lo van a mirar mal, pero los sectores democráticos que no eran kirchneristas, escucharlo a Mujica era balsámico, ¿no? Se sentían que era de una sensatez, y los mensajes de Mujica, yo estoy convencido, molestaban muchísimo al kirchnerismo. Al kirchnerismo le molestaba el Frente Amplio, ¿no? La palabra odio me parece muy fuerte. Hoy ya pero vos estás convencido no sirve para el hoy. Que el Frente Amplio, porque a veces podíamos tener esa idea. Primero con Tabaré Vázquez esa ideología o esa unión que podía existir entre yo no el creo que kirchnerismo haya y la izquierda uruguaya. Y a eso me refería yo. Después uno ve y dice, bueno, no, yo hoy no repetiría ese término, lo puedo haber usado en el marco de un diálogo muy bien llevado por una periodista muy lúcida, ¿no? Y fue una charla estupenda. Hoy yo diría, bueno, no, yo a ese término no lo volvería a usar, digo sí, que eso no sé si es aplicable al hoy, sí a aquel momento, cuando Mujica era presidente, o Mujica antes de ser presidente, cuando era ministro de un gobierno encabezado por Tabaré Vázquez. La posición de Tabaré Vázquez y también de Mujica en ese momento respecto al tema de las pasteras y Botnia, en este caso, y la presión tremenda de Néstor Kirchner, que realmente pensaba, para él era inaceptable que un gobierno uruguayo no cediera ante su reclamo, luego vuelto exigencia, luego vuelto presión insoportable. Entonces, yo estoy convencido de que el kirchnerismo se sentía muy molesto con el Frente Amplio y que no recibía para nada bien, lo incomodaba mucho. Las expresiones de Mujica, que siempre eran, digamos, resumámosle en aquella frase que dijo en el peor de la guerra por las retenciones, que dijo, cuando le dijeron, ¿qué le diría a los argentinos? Quiéranse más. Ahí estaba dando una frase en contra de la grieta. Y la verdad es que el kirchnerismo desde el poder profundizaba la grieta, era su negocio la grieta. Por eso creo yo que molestaba. No usaría de nuevo la palabra odio, y creo que no es lo que refleja el kirchnerismo de hoy respecto a Mujica, ¿no es cierto? Pero que en ese momento estoy convencido, sí, que le molestaba profundamente cada cosa que decía. Claudio, un placer haberte recibido esta mañana. Muchas gracias. La verdad, el placer ha sido un gusto haber compartido esta charla contigo en la mañana de Canal 10. Igualmente, te agradezco mucho la invitación. Claudio Fantini, aquí está el trabajo de este analista, politólogo y prestigioso periodista argentino.
Abaddon, la desglobalización y los monstruos que se incuban en las grietas, es su último trabajo, está disponible en librerías y aquí está reflejado el pensamiento y la lectura política, el análisis que hace Claudio sobre la actual realidad a nivel mundial. Si quieren compartirlo, tienen este trabajo disponible en las librerías. Gracias, Claudio. Bueno, muchas gracias a vos. Hacemos la última pausa y ya venimos.